Un paro a nivel nacional. Eso es lo que acaba de comenzar el día de hoy por parte de numerosos trabajadores y sindicatos de varios puertos en todo el país que confirmaron que iban a hacer un paro en contra del gobierno que comienza en unas horas más por las malas condiciones tanto a nivel laboral, pero también por el problema de la inseguridad que están sufriendo, en lo que ya se suma un problema que se da en todas las áreas laborales, económicas y sociales a nivel nacional de decadencia en temas de seguridad. Y todo esto en un contexto en que el gobierno, en vez de responder a estas necesidades que son transversales, de tener mayor seguridad a nivel ciudadano, empieza a no solo vetar leyes que limitan las tomas, sino que ahora también quiere eliminar leyes que se acaban de aprobar que controlarían, por ejemplo, que encapuchados estén usando combustible para quemar cosas o incluso a personas o hacer bombas molotov, diciendo que penas de cárcel para eso es inaceptable. Así que buscan también eliminar esa norma, no con un veto, sino con el Tribunal Constitucional que controlan ahora. Todo eso en un contexto de aumento de los casos de corrupción y decadencia sistemática en distintas instituciones, tanto de los políticos, de lado y lado, como también de nuevos casos que se filtran de corrupción en el ejército. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, actualmente el día de hoy está comenzando un paro en numerosos puertos de Chile, desde Iquique a Punta Arenas, en contra del gobierno. Ahora, ¿por qué hacen este paro y quién lo hace? Esto está llamado por trabajadores y sindicatos vinculados a todo el trabajo portuario y están muy molestos con el gobierno por una serie de materias, en particular porque quieren mejora de sus condiciones laborales, también quieren que se les permita, y Pamela Gil debería estar feliz con esto, ¿no?, que se les haga un retiro de sus fondos de AFP antes de que tengan que jubilar, o sea que puedan retirarlo y en su totalidad cuando ellos quieran, porque argumentan que muchas veces tienen muertes antes de su fecha de jubilación, que es un trabajo riesgoso, y eso va nuevamente de la mano que se debería permitir al trabajador decidir qué hacer con su propio dinero, de los fondos de AFP, porque en la práctica ese dinero no es del Estado, no es de los políticos, no son de las corporativistas AFP, sino del trabajador y cada uno debería poder decidir qué hacer con lo que es propio, pero además está el elemento de seguridad en el cual nos vamos a enfocar un poco, porque hablan que además de la inseguridad vinculada a su trabajo por accidente, también está la inseguridad con respecto a lo que todos conocemos que es el aumento de la delincuencia y están exigiendo al gobierno con este paro que les dé una solución a eso. Ahora, ante todo esto se ve poco probable que haya algún tipo de solución porque hemos visto cómo ante el aumento de la inseguridad, las fuerzas del gobierno y sus ministros, como el mismo presidente, en vez de tomar posiciones que aumenten las sanciones contra aquellos que hacen delitos, que sea justamente más dura la justicia, que en este país no le hace honor a su nombre, contra aquellos que hacen crímenes, se hace lo contrario. Hace poco vimos cómo se aprobó una ley para limitar las tomas que están ocurriendo en distintas partes del país, donde se roban casas, departamentos, distintas propiedades, y esto facilitaba que las personas pudieran recuperar sus propiedades y se agilizara el proceso. Lo vetaron, o sea, lo anularon con un veto sustitutivo y dijeron, no, es que las penas son muy altas, es que no, la gente no se puede andar defendiendo y todo eso controlando. Y ahora simultáneamente, en el mismo camino, en vez de empujar cosas de seguridad, lo que observamos también es lo contrario en otras áreas, porque se aprobó recientemente una ley que es la que llaman la ley anti-molotov o anticombustible en manifestaciones. ¿Y cuál es esta? Que se establecen penas de cárcel para personas que en medio de marcha están cargando cantidades altas de combustible y lo usan ¿para qué? Molotov, quemar cosas, rociar a veces a personas. Ha pasado ya en ocasiones, muchas veces las marchas que hay en el Instituto Nacional que son con destrozos, las que hay en el centro de la capital o en partes del país. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que el gobierno anunció que no le gusta tampoco esa ley. No, ¿cómo les va a dar cárcel? Y lo van a llevar al Tribunal Constitucional, que recordemos que ahora ellos controlan porque nombraron a varios de los jueces y la presidencia es de la Tribunal Constitucional es una jueza frente amplista que no tenía ninguna experiencia en derecho constitucional, pero la nombraron ahí por tema político. Maravilloso, ¿no? Bueno, y dentro de eso van a llevarlo ahí para que se elimine esa ley. Curioso como ya no les molesta el Tribunal Constitucional que ellos tanto criticaban, porque ahora ellos lo llenaron de jueces que son de su principio. Como tantas veces hemos mencionado, esa facultad no debería existir en el Tribunal Constitucional. Es una facultad de revisar las leyes, pero debería hacerla a la Corte Suprema. Ese tribunal no debería existir, el Constitucional. Pero de todas maneras, es lo que pasó. Y dentro de eso lo buscan eliminar. Entonces ya vemos que es otro caso más, en menos de una semana, que se eliminan leyes pro seguridad. ¿Por qué? Porque usan la excusa de que no. Esta es la excusa que dijeron en el Congreso algunos, por ejemplo, diputadas del Partido Comunista. Es que esta ley es tan absurda que si alguien va a comprar, lo puede meter preso por comprar parafina.
No, claro, porque yendo a comprar parafina, encapuchado, en pleno de una marcha, en plena tarde, en días como el 18 de octubre o el Día del Joven Combatiente. No, claro, porque súper natural eso, ¿no? Si es una persona súper inocente que justo está encapuchado, que justo está en medio de la marcha donde se está destruyendo todo y justo está cargando combustible encapuchado a esa hora. No, por supuesto. Absurdo, ¿no? Pero de todas maneras el argumento que se da y buscan también eliminarlo. Y esto en un contexto también de un aumento bastante fuerte de los casos de corrupción. Por ejemplo, se ha filtrado que en los casos de fundaciones, y en particular el caso de Democracia Viva, que fue la primera fundación donde se filtró todo, se descubrió que el que era asesor de Catalina Pérez y fue Seremi de Antofagasta, nombrado directamente por Boric, entregaba informes comiendo choripanes para poder justificar sus gastos. O sea, si cualquiera hace la vida, ¿no? Sueldos millonarios en el Estado, te dan tanta plata que no sabes en qué usarla y te inventas cosas, entonces a comer choripán y de esa manera justificar los millones que se pasa por parte del gobierno de nuestros impuestos, ¿no? Entonces se va notando que además de corrupción sistemática, que esto lo es, hay una incompetencia total e inventando cosas con tal de justificar los gastos para que se le saque dinero del bolsillo a la ciudadanía. También recientemente, y siguen surgiendo más casos, ahora se están investigando asignaciones directas también a fundaciones de 376 millones de pesos en la región del Biobío. Y es porque estos casos son muchos, son decenas de miles de millones de pesos los que están involucrados. El tema es que los que han confirmado directamente, ya como que no queda ni una duda que hay corrupción, son miles de millones. Los otros se están investigando, pero cosas raras y que para todos nosotros queda bien claro que es corrupción, hay a nivel nacional, en todas las regiones y en realidad de todos los sectores. También, por ejemplo, también en la región del Biobío se están investigando contrataciones por más de 100 millones de pesos a 3 abogados de manera reiterada y que generan sospechas. En el Biobío hay bastantes cosas raras. Y todo eso vinculado principalmente a los sectores de gobierno y que incluso llegaba a La Moneda, particularmente a Crispi, que es asesor principal, jefe de asesores de Boric, y está en La Moneda misma, en el segundo piso, es amigo además personal de Boric, y que se vio vinculado por declaraciones de miembros de Revolución Democrática que confirmaban que él sabía de estos casos y no hizo nada, ¿no? Casi suena como complicidad. Y cuando lo citaron a declarar al Congreso, no fue, no fue. Bien curioso, ¿no? Se han dado cuenta también que muchos de esos de Revolución Democrática también ahora no aparecen en muchos lados mediáticos y se están quedando callados a ver si la gente se olvida. Un buen ejemplo es lo que ocurrió con el programa Sin Filtros con esta de Revolución Democrática que está frente a pista Cárcamo. ¿Se acuerdan? Súper agresiva y buena para predicar y ahora callada. Desaparecida, ¿no? Porque, de estos temas se quedan callados, ¿no? Sería raro que también supieran de todos estos casos igual que estos otros y mintieron descaradamente porque todos lo hicieron diciendo que no sabían nada y ahora se quedan callados, no van a las cosas. Y total, como en nuestro país la justicia es un fracaso total y está completamente corrompida y nadie se atreve a reformarla porque no les conviene en el mundo político, o tal vez tienen miedo, quién sabe, bueno, saben que no les va a pasar nada. Y eso es lo vergonzoso. Ahora, eso sí, los casos no se quedan ahí, porque también hay que recordar que hay varios casos de corrupción que han surgido por parte de la derecha. Uno de los más recientes tiene que ver con la familia Lavín, que recordemos que el caso de Lavín, alcalde de Las Condes hasta hace no mucho, recordemos que se empezó a investigar hace algunos meses corrupción por el caso Luminaria, el mismo que involucra a Jado en Recoleta, pero esto en la comuna de Las Condes, y justo cuando fue esa investigación se acuerdan que Lavín se fue a España por un tiempo. Esas coincidencias de la vida, ¿no? Y recordemos también que hay más de 31.000 millones de pesos vinculados a corrupción y defraudados que se acusa en contra de Katy Barriga, alcaldesa, exalcaldesa de Maipú, y que recordemos que tenía el caso también de que tenía una serie de irregularidades, mal gastos, además de casos de acusaciones de corrupción, y que ella es vinculada a la familia Lavín porque está casada con Lavín, hijo, diputado, UDI. Y Lavín padre, que tiene mucha influencia por haber sido alcalde, también candidato presidencial, fue alcalde de Las Condes y mucho tiempo también político y candidato presidencial. Ahora, como siempre, a las familias de poder, sean de izquierda o derecha, no les pasa nada. Y entre esos casos de corrupción, para terminar con esa larga lista de corrupción que estamos viendo, también se han dado casos con el ejército, donde ya queda confirmado que miembros del ejército habrían utilizado fondos destinados a defensa para, todos estos los mandos más altos, viajes personales. Uno de los casos, por ejemplo, el de Coronel Martínez, que pagó viajes para él mismo, su señora, su nuera, familiares, con fondos que se supone que eran para defensa del país. Ahora, esto es inevitable que ocurra con el ejército y otras fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de gastos reservados y que por defensa nacional no se puede saber en qué lo gastan, obviamente se lo van a robar. Si te dicen, no podemos decirte en qué estamos gastando la plata si es por seguridad nacional, así los otros países no saben.
Y ahora que eso es mentira, porque hemos visto que cerca de cada 6 o 7 meses le filtran toda la información al ejército y otras fuerzas armadas hackers. Y todos nuestros vecinos saben las estrategias de defensa, el equipamiento, son escándalos que hemos visto que se han dado. Pero además, se roban la plata, hemos visto. Y se gastaron en este caso, en el de este señor nada más de 30 millones de pesos en hoteles, pasajes y arriendos de autos, que no son baratos tampoco, por parte del Estado Mayor Conjunto para ese mismo coronel y también su familia. Maravilloso, ¿no? Robos y robos. Pero eso es lo que pasa. El Estado chileno es una caja pagadera de favores, y sea en el ejército, sea por parte de los sectores de la derecha, o sea de parte de los sectores de la izquierda, repiten lo mismo. Ahora se pelean para la galería. Pero ¿no les ha parecido un poco curioso, un poco extraño, que a pesar de que se critican tanto y supuestamente están en lados distintos, nadie propone reformas profundas a la justicia? ¿Nadie propone subir las penas de corrupción? ¿Nadie propone investigar más esto a fondo y que haya penas de cárcel? No lo hacen. Todos se quejan, pero teniendo el poder ellos de proponer leyes y reformas, no hacen nada. Y eso podría ser o incompetencia e inocencia, pero como llevan tantos años ahí, yo diría que no es eso. Es más bien complicidad, y es porque están todos metidos en esos abusos de corrupción, sean de lado o lado. Pero más allá de todo eso, ¿cuál creen que es el camino a seguir? ¿Qué les parece las peticiones de que aquellos que están en paro ahora en puertos, y también todos estos escándalos de corrupción que están surgiendo de la izquierda y de la derecha? Hay que aumentar las penas a nivel de corrupción, como también la transparencia, y hacer una reforma a la justicia, o hay que dejar todo igual como están haciendo nuestros políticos que se quejan mucho pero no proponen absolutamente nada. Esto es un consejo: cuando vean a un político que escuchan que dice algo que les gusta, bueno, está bien, les puede gustar, pero fíjense si eso son solo palabras o es realidad, porque si son solo palabras, pero ven que al final no hace nada en la práctica para empujar lo que supuestamente defiende, probablemente los están engañando. Pero todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a la suscriptora Jacqueline Romero, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.